Hola, hoy hablaremos un poco sobre la economía colonial en Honduras. Comenzaremos por relatar un poco acerca de la época y la administración colonial. El periodo colonial produjo profundos cambios en la población indígena. Uno de ellos tiene relación con la organización territorial preexistente, que sufrió una drástica transformación por la reducción de los indígenas a pueblos indios, norma promulgada a fines del siglo XVI y que consistía en agrupar en pueblos nuevos a diversas comunidades, alejadas unas de otras y pertenecientes a unidades sociales o políticas diferentes, imponiéndoles una nueva forma de organización social. En el siglo XVII, cuando ocurrió la contracción económica tanto en América como en España, se incrementó la competencia por el acceso a la riqueza, el estatus y la seguridad. Los criterios de pureza de raza y fenotipo fueron reforzados tanto en España como en sus colonias. Las viejas familias herederas de la conquista fueron perdiendo terreno en lo económico y en lo político, pero las nuevas generaciones de criollos, sin alcanzar las más altas posiciones de mando, lograron enriquecerse y retener la posición que había correspondido a los antiguos criollos. En sus inicios, la vida económica en las colonias se caracterizó por la inexistencia de la moneda como medio de pago entre aborígenes y conquistadores, usándose prioritariamente el sistema de trueque. Luego se emplearon ciertos productos como monedas. La vara de lienzo, por ejemplo, en Santa Fe, equivalía a 2 reales. Los precios no eran iguales en un lugar que en otro. La principal fuente de riqueza era la tierra y sobre ella, los conquistadores establecieron un sistema feudal. Primero, la propiedad de la tierra se obtuvo por donación de la corona, y luego por compra, pero solo podían convertirse en propietarios los conquistadores. Los pobladores se establecieron zonas para el pastoreo de ganado fuera del radio urbano. Para ello se repartieron indios y tierras. La excepción fue Cuyo, donde no existió el latifundio, ni el pastoreo de ganado, repartiéndose más indios que tierras. De acuerdo a los historiadores Bárbara y Stanley Stein, los elementos esenciales de la economía colonial eran los siguientes. Serie de centros mineros, en México, Perú y en menor escala en Honduras, los minerales y Real de Minas de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa. Regiones agrícolas y ganaderas, periféricas al centro minero para el aprovisionamiento de víveres y materias primas. En caso de Choluteca, Comayagua y Olancho en Honduras. Sistema comercial, para encauzar la plata y el oro en forma de lingotes a España, y otros bienes a América desde el puerto de Sevilla. Minería. Los principales descubrimientos mineros en América se realizaron entre 1545 y 1565 en México y Perú. Posteriormente y en menor escala en Honduras que, según Nelson, aportaba un 5% del total de riqueza mineral del imperio. La mano de obra fue principalmente indígena. El escaso capital circulante fue el punto débil de los dueños de las minas, recurriendo a los comerciantes y las iglesias. Agricultura. Grandes haciendas. La actividad minera creó un mercado interno para la producción colonial, tiendas, hospedajes, iglesias, cantinas, albañilería, malacate, escaleras, mulas, cueros, entre otros. En el siglo XVII, la falta de capital circulante, escasez de barcos que transportasen los metales preciosos, por la derrota de la Armada Invencible española a manos de la Iglesia, hacen que la mayor parte de los dueños de minas trasladaran su inversión a la hacienda para el cultivo de comestibles y la cría de ganado. Comercio.
La colonia española tenía su principal problema en controlar al máximo la plata y el oro que venía de las colonias base de la economía y posición española en Europa. Para controlar la entrada de lingotes y numerarios se crearon en España la Casa de Contratación, 1508, y el Consulado de Sevilla, esta última con filiales en América. El contrabando era estimulado por el subaprovisionamiento en que el Consulado de Sevilla mantenía las colonias para encarecer los productos cuyas ofertas no alcanzaba a satisfacer la elevada demanda. En otras palabras, los bienes extraídos de América por España sirvieron básicamente para enriquecer a Inglaterra, Francia y Holanda. En Honduras, por el carácter relativamente despoblado y con el débil o nula presencia española en su costa norte y oriente, se desarrolló una activa relación comercial ilícita de los ingleses con los indios misquitos o con los colonos de Occidente. Ahora profundizaremos un poco más en la economía hondureña en la época colonial. La economía colonial hondureña presenta algunas particularidades que los diferencian del resto de los países de Centroamérica. En el caso de Honduras, el desarrollo de la economía giró en torno a los rubros mineros y agrícolas, a diferencia de los demás países del área en donde la forma de explotación económica preponderante fue la actividad agrícola y ganadera. La explotación minera constituyó una de las principales y más importantes actividades económicas de la provincia de Honduras durante el periodo colonial. El proceso de explotación minera pasó por varias etapas de desarrollo. Esta explotación de oro en los ríos era prácticamente rudimentaria, que no se requería ningún tipo de tecnología para obtener el metal precioso. Sin embargo, los resultados eran muy pocos rentables para los españoles. Después de la búsqueda de nuevas alternativas, en Honduras se descubrieron ricos depósitos de plata, la cual se pasa a la segunda etapa de explotación minera en Honduras. En 1573 Comayagua sería escogida como la capital de la gobernación de Honduras, lo cual refleja el desplazamiento de la actividad económica desde la costa atlántica hacia el interior del territorio hondureño. La explotación de plata se constituyó en el principal producto de la Capitanía General de Guatemala, la cual solo Honduras reportaba cerca del 90% del total de los minerales extraídos en todo el istmo. Surgen zonas agrícolas, ganaderas, tabaqueras y salineras que suplían de bienes y productos a los centros mineros. Es evidente que la región de la villa de Tegucigalpa nunca representó una zona factible para las actividades agropecuarias, por lo tanto surgen zonas agrícolas y ganaderas subsidiarias en regiones como Olancho y Choluteca. Asimismo, la zona de Copán se empieza a intensificar en la producción de tabaco para suplir también este producto a los centros mineros. La actividad agrícola. La actividad agrícola y la consecuente explotación que de ella se deriva se realizó en Honduras, al igual que en toda la América hispana, a través de la institución económica indistintamente como la encomienda o repartimiento de indios, la cual constituyó un parte integral en la conquista y posteriormente, con la conquista y pacificación del centro y occidente de Honduras, Pedro de Alvarado repartió indios en encomienda a partir de 1535. Muchos de ellos, a pesar de las prohibiciones, trabajaron y perecieron en las minas. El señor encomendero a su vez estaba obligado a proporcionar alimentos y parcelas de tierra para su sustento. Lo anterior incentivó un modesto intercambio comercial en esa época. No obstante, la escasez de caminos y los magros resultaron en la producción agrícola prácticamente determinaron que las encomiendas fueran entidades autárquicas, es decir, solamente
producían para autoabastecerse. Aparte del cacao y de añil, las haciendas hondureñas produjeron cochinilla, colorante natural, tabaco, maíz, trigo, zarzaparrilla y caña de azúcar, y derivados de ganadería, carnes, cebos, cuero y lácteos, entre otros. La economía colonial de Honduras giró en dos ejes: la producción agropecuaria para el consumo interno y la minería. En el caso de Honduras, el cacao y el añil para la exportación no fructificaron en la forma en que estos productos lo hicieron en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, sino que más bien fue la minería la actividad económica a partir de la cual giró la economía hondureña en la época colonial. Gracias por su atención y hasta luego.